Era el invierno de 1944 en el campo de concentración de Ravensbrück, al norte de Alemania. Habían dos hermanas holandesas que dormían en literas de madera apiladas en tres niveles, eran como cuchetas, en un barrancón, en un barracón, un edificio que era diseñado para 400 mujeres, pero que en ese momento albergaba más de 1.400. El olor era insoportable. Las pulgas y los piojos eran tantos que los guardias ni siquiera se atrevían a entrar a ese edificio, lo cual paradójicamente era lo único que daba a las prisioneras un margen mínimo de privacidad. Estas dos hermanas se llamaban Corrie y Betsy ten Boom. Habían llegado ahí por haber escondido judíos en su casa, en Haarlem, durante la ocupación nazi. Alguien las delató, las arrestaron junto con toda su familia y 10 días después su padre murió después del arresto, estando en prisión y con más de 80 años. Corrie y Betsy fueron trasladadas de celda en celda hasta llegar finalmente a Ravensbrück, el campo de concentración para mujeres más brutal del régimen nazi. Las condiciones eran medievales, la comida era insuficiente para sobrevivir, las jornadas de trabajo agotaban a mujeres que ya llegaban muy débiles, las ejecuciones, los asesinatos eran rutinarios, la muerte era el olor permanente del lugar. Una noche Corrie estaba al límite de lo que podía soportar. Había visto cosas que ningún ser humano debía ver. Había perdido a su padre. Estaba viendo a su hermana Betsy deteriorarse físicamente semana a semana. Y en medio de esa oscuridad le hizo a Betsy la pregunta que cualquiera de nosotros le hubiera hecho. ¿Cómo puede Dios permitir esto? ¿Dónde está Dios en este lugar? Y la respuesta de Betsy no fue una explicación teológica, no fue algo avanzado, sino que más bien fue algo sencillo y muy profundo. Señaló hacia el grupo de mujeres que en ese momento, en el barracón lleno de pulgas y miseria, estaban reunidas alrededor de una Biblia que habían logrado introducir al campo. Habían mujeres de distintas nacionalidades, que no hablaban el mismo idioma, que habían llegado ahí desde distintos países ocupados por el nazismo y estaban escuchando la palabra de Dios traducida en susurros de una a otra. Y Betsy le dijo a Corrie, con una convicción que Corrie nunca olvidaría, Dios está aquí, Corrie, está aquí exactamente. Y esta es la historia, hermanos, para que podamos entrar en el tema de que, miren, como cristianos vamos a pasar adversidades, sufrimientos, y ahí mismo justamente van a surgir dudas, incertidumbres, pero incluso pueden haber pensamientos que te hagan dudar que si Dios está presente en medio de lo que te esté pasando, si Dios te ama realmente, si Dios está sosteniéndote aún en esos momentos. Por eso, hermanos, es necesario meditar en nuestra identidad en Cristo y en su amor hacia nosotros, su pueblo. Sabiendo que estamos en Cristo, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y es por eso que el título de esta prédica es Inseparables de su amor por su propósito eterno. Y vean, Pablo viene desarrollando una verdad muy importante para todos los creyentes. Les recuerda que por la obra de Jesucristo ya no están bajo condenación por causa del pecado. Ahora tienen una nueva vida que no está guiada por los deseos de la carne, sino por el Espíritu Santo, quien vive en ellos y los capacita para vivir de una manera que agrade a Dios. Pablo también les enseña que por medio de Cristo ya no son solamente criaturas de Dios. En realidad son sus hijos y que pueden acercarse a Él con confianza, llamándolos Padre, Abba Padre. Sin embargo, Pablo no les promete una vida de dificultades.
No les dice que ahora como hijos de Dios ya no van a tener sufrimientos en esta vida, sino que al contrario les dice que los hijos de Dios también pasarán por sufrimientos y adversidades. Como la creación misma sufre las consecuencias del pecado y espera el día en que Dios las restaurará completamente, así también los creyentes esperan con paciencia el día en que recibirán plenamente todo lo que Dios les ha prometido. Mientras tanto, viven entre la esperanza de lo que vendrá y las luchas del tiempo presente. Así estamos nosotros, hermanos. Estamos aguardando esa gloriosa venida, esa esperanza que nos ha asegurado nuestro Señor. Y mientras estamos luchando acá, en este mundo. Y Pablo también reconoce que muchas veces los creyentes son débiles. Y hay momentos en que no van a saber cómo orar, inclusive. Pero allí en esos momentos el Espíritu Santo no los abandona, sino que los ayuda en su debilidad e intercede por ellos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, aun cuando el creyente no entiende todo lo que está pasando, aun cuando él no entiende todo lo que está viviendo, Dios sigue obrando en favor de sus hijos. Lo hace por medio de su Espíritu Santo. Y con todo este fundamento, Pablo llega acá al versículo 28, después de mostrar quiénes somos, quiénes son los creyentes en Cristo, cómo el Espíritu Santo obra en ellos y cómo Dios permanece fiel aún en medio del sufrimiento, ahora va a tratar con preguntas que posiblemente muchos se harían. ¿Y ahora qué sucede? Entonces, ¿qué va a pasar con todas las cosas que estamos viviendo? ¿Qué va a pasar? ¿Tenemos pruebas? ¿Tenemos dolor? ¿Hay dificultades? ¿Todo esto tiene algún propósito? ¿Hay algún objetivo en todo esto? ¿Podemos tener la seguridad de que Dios sigue obrando incluso en medio de ellas? Podemos preguntarnos como esta hermana que le preguntó, ¿hay realmente la seguridad en Dios de que está acá? Muchas veces ustedes pueden llegar a tener esas preguntas, pero a partir del versículo 28 Pablo comienza a responder cada una de estas preguntas y muestra por qué los hijos de Dios pueden vivir con una confianza inquebrantable en Él, mientras son guardados en su amor. Entonces, el desarrollo lo voy a dividir en tres partes, hermanos. Le voy a compartir que la primera va a ser del 28 al 30, llamado inseparables porque su propósito nos precedió. O sea, todo lo que pase en esta vida sirve para el propósito eterno que Dios preparó de antemano. En el punto 2, del 31 al 34, inseparables porque su justicia nos defiende. Nadie puede acusar lo que Dios ya justificó. Nadie nos puede acusar, hermanos. Ese es el punto número 2. Y en el 3 es del 35 hasta el final, inseparables porque su amor nos da seguridad. Entonces no hay ninguna fuerza terrenal, no hay ninguna fuerza cósmica, no hay absolutamente nada que pueda derrotar o que pueda entorpecer lo que el Señor sostiene y es nuestras vidas, ¿sí? En su amor. Y en el primer punto vamos a ver que nada nos puede separar de su propósito divino, porque precisamente esto no se origina en nosotros. Hermanos, recuerden cuando el Señor Jesús oró a su Padre. En Juan capítulo 17 dijo, yo les he dado tu palabra, orando por sus discípulos, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el Señor enfatiza en este pasaje que el discípulo del Señor no es de este mundo, no es de acá. Así que, hermanos, nosotros también, como sus discípulos y sus hijos, no somos de este mundo. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ¿no? Al Señor Jesucristo. Estamos acá de paso, pero mientras tanto, mientras aguardamos a nuestro Señor, debemos pasar temporalmente una estadía en la tierra, donde como creyentes vamos a atravesar distintas cosas, distintas situaciones. Y el versículo 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Y dice Pablo, sabemos, es decir, entonces, hermanos, tanto ustedes como nosotros acá sabemos de lo que estamos hablando. Ustedes saben de la siguiente verdad. Es algo que él da por sentado, que en realidad ya lo saben. Él define que los destinatarios solamente son a los que aman a Dios. Hermanos, los creyentes son los que aman a Dios. Pero ¿cómo podemos saber quiénes son los que aman realmente a Dios? Esta era una pregunta que venía a mi mente. Tal vez le preguntás a un conocido, tal vez a un amigo, y te puede decir incluso con total tranquilidad, sí, yo amo a Dios. Sí, yo lo amo, Él siempre está conmigo. Él me guarda, Él me ayuda. Yo amo a Dios por todo lo que ha hecho por mí. Yo lo amo. Cualquier persona puede justificar que conoce a Dios, que lo sigue y que lo ama. Cualquiera puede decirlo, pero no por afirmaciones o por su vasta explicación de lo que hace por amor a Dios, significa que está dentro del amor de Dios. El Señor dijo en Juan 14:21, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. En versión PDT. Palabra de Dios para todos. Entonces, solo aquellos creyentes que realmente aman a Dios, los que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Solamente a ellos. Y esto no se trata de una frase motivacional, como muchos pueden decir hoy en día, tal vez. Tranquilo, todo va a ir bien, no te preocupes. Tratando de ser optimistas ante situaciones difíciles, sino que se trata de algo más profundo para el cristiano. Hermanos, el Señor permite que todas las cosas nos ayuden para bien, pero ¿cómo es que verdaderamente todas las cosas pueden ayudarnos a bien a aquellos que aman a Dios? Todas las cosas, dice el apóstol Pablo acá. ¿Son realmente todas las cosas? Como una enfermedad, o tal vez como la muerte de un familiar, la pérdida de trabajo, las peleas en el hogar, todas las cosas, la soledad, la angustia, todas estas cosas están sirviendo para nuestro bien, para que podamos sentirnos bien, o tal vez estamos hablando o quiere decirnos algo distinto el apóstol Pablo por inspiración divina. Hermanos, debemos comprender esto, que las cosas que nos ayudan a bien no lo van a hacer de la forma en que nosotros queramos, en nuestra carne. Es decir, no se trata de vivir cómodamente, no se trata de que todo esto está sucediendo para que en algún momento yo pueda estar en paz, descansando, más tranquilo, con menos problemas que el resto. Se trata de la voluntad agradable y perfecta de Dios, de su voluntad. Todo lo ha hecho Dios por medio de Jesucristo. Nuestros sufrimientos por Cristo, nuestra esperanza y paciencia y la dirección e intercesión del Espíritu Santo, todas esas cosas de este contexto nos ayudan a bien. Entonces, debemos observar en la segunda parte del versículo 28 que dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas ayudarán a bien a los que aman a Dios, pero conforme al propósito de Dios. Debemos preguntarnos cuál es ese propósito de Dios por el cual hemos sido llamados. Estamos en Él. Nada nos puede separar de Él. Pero por su propósito, hermanos, todas las cosas van a ayudar a bien de acuerdo al propósito de Dios y van a ser útiles. Todas las cosas que nos ayuden a llegar a esa meta. Si continuamos leyendo en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. A los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Y ahí está el propósito. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, el propósito eterno de Dios es que cada creyente, cada hijo de Dios, llegue a ser un día hecho a la imagen de Dios, hecho a la imagen de Cristo Jesús. Hermano, este es el propósito de Dios para tu vida. Que un día puedas llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y esto lo
¿Lo podés creer, hermanos? Esta gran verdad. ¿Podés abrazar esta verdad? No se trata solamente de que Dios desea que seas un mejor padre o una mejor madre o un hijo o una hija más obediente o un trabajador más responsable. Hermanos, el plan de Dios es que seas como el Señor Jesús, es que seas amoroso como Él, es que seas compasivo como Él, que seas misericordioso como Él, que seas santo como Él. Hermanos, nada es más importante en esta vida que imitar y llegar a ser como Cristo Jesús. Ese debe ser su mayor anhelo, ese debe ser su mayor deseo, ser como Jesús. Ser como Jesús es mi anhelo, parecerme a Emanuel, dice un himno. Hermanos, este debe ser la mayor confianza que uno puede tener en Cristo Jesús. Yo, Señor, quiero ser como el Señor Jesús, porque Él hace que todas las cosas cooperen para este fin. Lo va a hacer. Y aún así, tal vez, en consecuencia, podés pensar, bueno, gracias a Dios que me salvó y puedo creer. Hermano, tenés que recordar que tu salvación nunca dependió y no dependerá de lo que haces o dejás de hacer. Cuando Dios te buscó, ya no te puedes ir de Él. ¿A dónde irías, hermano? ¿A dónde irías si descuidaras la salvación tan grande de nuestro Señor? No solo Él te sustenta cada día, sino que todo ya lo había planificado en su propósito eterno. Nada puede separarte de Él porque Él fue quien inició y finalizó la obra salvífica. No fuimos nosotros. Fue Él quien nos buscó. Fue Él que te llamó. Entonces dice el versículo 30 y 31, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo este proceso de salvación, como muchos lo llaman la cadena de oro de la salvación, tiene como fin conformarnos a la imagen de Cristo. Nos muestra que todo estaba en los planes soberanos de Dios. Hermanos, si están unidos a Cristo, nada puede separarlos de Él. Hermano, porque Dios te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó y te glorificó. Ya está, Él ya lo hizo todo. ¿Pueden darse cuenta de esto, hermanos? Antes de que comiences, esto es para que podamos meditar, antes de que comiences a creer que necesitas la sana doctrina para vos y tu familia, antes de que comprendas que no podés ser justos por tus obras, antes de que luches, te moleste y te arrepientas del pecado que Dios aborrece, antes de que creas en Cristo, ya estaba en los planes de Dios que seas su hijo. Qué glorioso, antes de que pase todas esas cosas, Él ya tenía en sus planes que seas su hijo. Hermanos, piensen por un momento esto, antes de que ustedes nazcan físicamente, antes de que sus padres se conocieran, vos, hermanos, vos, hermanas, estabas en la mente de Dios. Y aún mucho más que eso, el propósito perfecto y soberano de Dios, en ese propósito no podemos separarnos, porque todo depende de su gracia en Cristo. Hermanos, alabado sea Dios por esto, porque no depende nunca de nosotros. Nosotros no hubiésemos querido conocer a Dios. Nosotros, en realidad, en nuestro pecado, hubiésemos rechazado su llamado. Hubiésemos querido seguir con nuestras obras injustas. Nos hubiésemos querido dar aplausos y méritos porque pensaríamos que nosotros somos los justos realmente. Una sucia vanagloria se hubiese levantado contra el Señor. Hermanos, todo depende de Él, de nuestro Dios. Tu seguridad no descansa en tus circunstancias ni en tu fidelidad al Señor, sino en el propósito que Dios trazó antes de que el tiempo existiera. El hecho de que te haya conocido de antemano no es un conocimiento intelectual,
Hermanos, es un conocimiento relacional. Es el mismo tipo de conocimiento que aparece en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Jeremías: antes de que te formara en el vientre, te conocí. Hermanos, Dios te conoció en una relación de amor antes de que el tiempo exista. A Dios le plació conocerte íntimamente, pero también Él trazó un destino específico para que a través de todas las aflicciones seas conformado a su Hijo. Pablo no dice que fueron predestinados a la prosperidad o a tener éxito o a estar bien o a vivir cómodamente en esta vida, sino a ser como Cristo mismo. Y en un momento de la historia te llamó, y aunque estabas muerto en tus delitos y pecados, renaciste en una nueva vida. Él te declaró justo, no porque lo fueras, o por alguna mínima bondad en tu corazón, la cual tampoco sería santa al Señor, sino que te declaró justo porque alguien más lo fue por vos. Y Dios te glorificó. Te glorificó. Está en pasado. Pero como si ya fuera un hecho consumado. Porque para Dios lo que Él propuso ya está hecho. Ya está cumplido. Hermanos, esta salvación tan grande que Dios comenzó en la eternidad pasada, la terminará porque Él lo prometió, porque Él es fiel. Él es fiel, hermanos. Y ningún obstáculo en el camino puede alterar el resultado final de conformarnos a su Hijo amado. Qué glorioso, qué bendición. Entonces cuando estás pasando por dificultades, por pruebas, por tentaciones, hermano, no te desesperes preguntando: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué razón? ¿Qué está pasando? Confía en el Señor, hermano. Confía en Él, que está detrás de todo eso. Todas esas cosas son para ayudarte a tu bien. Y el bien que Dios quiere es que seas como Jesús, y nada podrá separarte de ese propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es exactamente lo que hace posible que todas las cosas ayuden a bien. Hermanos, dicho de otra forma, el destino final ya está sellado. Nada en el camino hay que pueda desviarlo. No hay nada, hermanos. Somos inseparables de su amor, inseparables de nuestro Dios, porque Él ya lo planificó todo. Estábamos en su mente, en su corazón. Podemos ver lo bondadoso y misericordioso que ha sido el Señor con nosotros. Hay un propósito eterno que procedió tu existencia. Antes que vos existieras, que entró en tu historia a través de tu llamado, que te declaró justo y que ya habla de tu gloria en tiempo pasado. Ya sos glorificado. Pero aún así podés estar luchando con tu carne y empezar tal vez a protestar o a quejarte, y está bien. Puedes decir, el propósito de Dios es eterno, la cadena de oro no se rompe, pero ¿qué pasa con todo esto que se levanta en mi contra? ¿Qué pasa con las acusaciones cuando peco, con la culpa? ¿Por qué? Porque sé que lo que hice está mal. ¿Qué pasa con los que señalan mis errores? ¿Cómo hago para estar satisfecho en Dios si no soy suficiente para Él? ¿Quién me va a defender cada vez que paso por distintas pruebas con mi familia? Y ahí exactamente Pablo lleva el argumento en los versículos siguientes. Pasa de hablar del propósito de Dios a hablar de la posición de Dios en el proceso de tu vida. El mismo Dios que trazó el propósito es también el que sale en tu defensa cuando algo o alguien interrumpa o intente interrumpir este caminar cristiano. Y pasando al segundo punto, inseparables porque su justicia nos defiende, Pablo comienza el versículo 31 con una pregunta: ¿qué diremos a esto? Y es como decir: y ahora, con todo esto, ¿qué tiene para decirme? ¿Qué me van a decir con todo esto? Todas las cosas lo van a ayudar para bien, todos estos conflictos, estas dificultades, van a ayudar al bien del propósito de Dios, que es formarlos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahora todo el plan eterno se consume no por ustedes, sino porque Dios así ya lo declaró,
ya lo planeó tan perfectamente. ¿Y qué me dicen ahora? ¿Qué me dicen con todo esto? Hermanos, Pablo comienza con esta pregunta retórica desafiando a los romanos a que puedan contemplar a todo el hermoso plan redentor de Dios para con los suyos. Es como si Pablo preguntara, ¿hay algo que puede entorpecer este plan entonces? ¿Hay otra cosa que le falte a Dios? ¿Hay otra cosa que Él se olvidó de orquestar? Y agrega, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este sí, es una condicional de primer tipo. En el idioma original dice, dado que, o puesto que, dado que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una realidad establecida que sirve para para una conclusión lógica. Entonces, con todo esto, ¿quién va a ser que se nos venga a oponerse? Y Pablo afirma como punto de partida que Dios está por nosotros y entonces pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Quién en toda la tierra puede pararse frente a nosotros con alguna posibilidad? ¿Sí? Es como que sale él. ¿Quién? A ver, ¿quién puede venir a decirme que está en nuestra contra? ¿Quién puede entorpecer? A ver, alguien levante la mano. ¿Quién puede entorpecer el plan de Dios? A ver, acá alguno. A ver, vecinos, ciudadanos. ¿Quién puede hacerlo? Y la respuesta lógica es nadie. Y Pablo va a explicar por qué esto es realmente así. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con él todas las cosas? Comienza el desarrollo de esta pregunta retórica con un argumento que se llama el argumento fortiori, de lo mayor a lo menor, de lo más difícil a lo más fácil. Es si Dios dio lo mejor, lo más preciado que tenía, dio su propio Hijo en sacrificio por nosotros, los pecadores, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Todas las cosas que necesitamos para la vida, para la piedad, todas esas cosas que son útiles para el propósito de Dios, que es conformarnos a su Hijo. ¿Cómo no nos va a dar todas esas cosas si ya nos dio a su Hijo? Y esta palabra, escatimó, se refiere a que no retuvo a dar su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Esa es la misma palabra que aparece en la versión griega cuando Dios detiene a Abraham en el momento en que va a sacrificar a Isaac y le dice, no has escatimado a tu hijo, tu único hijo. Pablo toma esa imagen y la invierte deliberadamente. Dios detuvo a Abraham. ¿Recuerdan la historia? Dios lo detuvo. Pero Dios no fue detenido. A Dios nadie lo detuvo. Hermanos, lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer como acto de fe, Dios lo llevó hasta el final como acto de amor. ¿Se dan cuenta? Nadie detuvo el brazo de Dios para derramar toda su justa ira. Se hizo, se efectuó. Gloria a Dios porque eso fue así. Gracias a Dios que eso fue así. Pero también Pablo vuelve a preguntar de esta manera. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Pablo ahora pasa a demostrar a Dios como proveedor, a un Dios como el juez supremo, y se traslada a un ámbito jurídico y pregunta directamente, ¿hay alguien que pueda llegar a acusar a los hijos de Dios? Lo mismo, ¿no? Una situación similar, una pregunta similar. ¿Alguien puede levantar la mano y diga que nos puede acusar como hijos de Dios? Ahora, para que una acusación tenga peso legal, necesita ser validada por alguien con autoridad para hacerlo. Tiene que ser mayor que la autoridad. Y el único con autoridad real para condenarte es el juez. Pero resulta ser que el juez, Dios mismo, es el que justifica. Es el mismo ser glorioso, es la misma divinidad.
el que tiene el poder de condenarte es el que eligió declararte justo. Y eso no va a dejar espacio legal para ninguna acusación. No hay ningún lugar para que alguien pueda levantar la mano. Porque ya el juez supremo te declaró justo. Y no porque no hayas cometido crímenes, no porque no hayas cometido faltas que merezcan esa acusación, sino porque el juez ya emitió su veredicto. Y ese veredicto fue a tu favor, hermano. A tu favor. La respuesta obvia entonces es nadie puede acusar a los hijos de Dios. Es una respuesta obvia, nadie. Si Dios, piensen por un momento, hermanos, si Dios, el Rey del universo, el que dijo en la oscuridad, sea la luz, Él es quien te justifica por Cristo Jesús. No va a existir nadie, ni siquiera vos mismo, que puedas echar para atrás esa sentencia. Porque ya te declaró justo. Pero también Pablo les pregunta, ¿hay alguien que los pueda condenar? Entonces, nadie los puede acusar. ¿Y alguien los pueda condenar? ¿Hay alguien? Y la respuesta se vuelve a repetir, nadie. Nadie. Y él menciona 4 razones. Cristo es el que murió. Cristo es el que resucitó. Cristo se sentó a la diestra de Dios. Cristo intercede por nosotros. Cristo y solo Cristo, hermanos. Es una verdad tan hermosa porque no hay nada que dependa de nosotros. No hay nada que, ni siquiera nosotros mismos podemos levantarnos y separarnos de Dios, porque Él te salvó y nada puede separarte de Él. Y ahora no solo el juez está de tu lado, sino que también es tu abogado defensor. Debes recordar estas verdades todo el tiempo, hermano, en este andar cristiano que Dios te puso, cuando seas tentado a oír otras voces, incluso en tus pensamientos. Cuando escuches una voz que te diga, ya está, otra vez volviste a caer. No te gastes en pedir perdón a Dios. Ya está. Si total vas a caer nuevamente, vas a escuchar, le prometiste a Dios no volver a hacerlo y ahora mirá dónde estás. Mirá dónde estás. Te arrodillaste a Él, estuviste con lágrimas y ahora nuevamente caíste. Hermanos, pueden haber voces que incluso te hagan pecar de esta forma. No vale la pena. Ni siquiera le pidas oración a tus hermanos. No es necesario. Ellos creen que ya superaste esa lucha. Si hablas, tal vez vas a sentir más vergüenza. Pueden haber esas voces que intenten acusarte, pero hermano, recordá poner tus ojos solo en Cristo, solo en Jesús, solo en el autor y consumador de tu fe. Cristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. Ahí en la cruz tenés perdón de pecados, completo perdón de pecados. Recordá que Cristo resucitó, hermanos, lo cantamos hoy, Él venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Él no está muerto, Él vive. Entonces, en esos momentos de lucha, hermano, tenés que recordar que todo está bajo su control, porque Jesucristo el Señor está sentado a la diestra de su Padre. Él intercede por vos. Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo, hermano, para que toda rodilla se doble y para que toda boca confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y recordá, una vez más, Él intercede por vos. La tumba está vacía y Él intercede por vos. La sangre fue derramada y Él intercede por vos. Recordá esto continuamente, hermanos. ¿Pueden creerlo? Él no está orando de forma general. No dice, Señor, te pido, Padre, por todos los cristianos del mundo o por todos los cristianos de Puerto Madryn. Él ora específicamente por tu nombre y apellido, específicamente por vos y por la situación que estás pasando. Él está continuamente intercediendo por ustedes, hermanos, de modo que para Él no es ajeno lo que te pasa. No hay nada ajeno a Él. Hermanos,
Debes alegrarte en el Señor, porque nada puede separarte de Él. Y nadie puede quebrantar o romper la declaración que te hizo. Justificado pues por la fe en aquel verdadero justo. Solo la fe en Él puede declararte justo. Debes recordar, hermano, que cada semana, si el Señor te permite recordar y escuchar el Evangelio, es una verdad que cada vez debes asombrarte, debes gloriarte, debes contemplar al Señor Jesús en toda la cruz, en todo lo que hizo. No podés siquiera pensar que otra vez, o de alguna forma podés pensar, bueno, ya lo escuché la semana pasada, otra vez. Hermanos, tu mente, tu corazón se tiene que estar derritiendo, se tiene que estar emocionando por lo que Cristo ya hizo a favor tuyo. Porque nadie te puede condenar ahora, nadie te puede acusar, porque Dios ya declaró esta sentencia justo. Ya está. Él ahora es mío y yo soy suyo. Nada ni nadie lo puede separar de mí, dice Dios. Y eso es glorioso. Por eso Dios mismo, quien nos llamó según su propósito eterno, es también nuestro defensor absoluto en el tribunal de esta vida y por la eternidad. Ninguna acusación, ninguna condena y ninguna fuerza opositora puede sostenerse frente a la declaración de justicia que Dios hizo por vos, hermano. Y en ese sentido debes darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo primero mostró entonces que hay un propósito eterno que nos precedió. Una cadena que va desde la eternidad pasada hasta la gloria futura sin perder un solo eslabón. Luego despliega el tribunal del universo y nos mostró que el juez está de nuestro lado y que nuestro abogado intercede continuamente por nosotros. Pero Pablo sabe que pueden incluso haber posibles preguntas sobre nuestra experiencia diaria, sobre lo que se siente cuando se atraviesa situaciones difíciles en la vida, sobre lo que pasa por la mente de una persona en medio del sufrimiento real. Y puede ser que la persona diga, está bien, entiendo el propósito, entiendo que nadie puede acusarme, pero cuando llega el dolor y cuando viene la pérdida y cuando me siento solo, cuando nadie parece comprenderme, cuando estoy afuera de todo el círculo de los hermanos, cuando parece que no puedo llegar al nivel que esperan de mí, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Sigo teniendo el amor de Dios? ¿O hay circunstancias tan graves, tan oscuras, tan devastadoras que finalmente logran alejarme de ese amor? Pablo considera toda esta pregunta en medio del sufrimiento y llega a una conclusión que no se trata de optimismo, no se trata de sentimentalismo, es una certeza, hermanos, trabajada en su experiencia y anclada en la naturaleza de Dios. Y esa conclusión es el tercer punto de este pasaje, inseparables porque su amor nos da seguridad. Ahora Pablo comienza a hablar de forma distinta, pero más personal. Pasa de hablar de Dios al amor de Cristo de forma bien directa. Hermanos, acá Pablo no está hablando en términos académicos o de un nivel que solamente los líderes de la iglesia de Roma podrían comprender. Él habla y pregunta sobre algo real y cotidiano que todo cristiano puede pasar en su vida. ¿Quién, quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Los cristianos judíos habían sufrido el rechazo y la expulsión de su ciudad por orden del emperador, pero luego vuelven, se encuentran con los gentiles que ahora comparten la misma fe. Ambos grupos son el pueblo de Dios, el cual iba a tener que pasar por muchos sufrimientos por causa de Cristo. Y entonces Pablo anima a los creyentes, no diciéndoles que todo va a estar bien, que no se preocupen, que todo va a pasar. Cuando estuvo en Derbe, dice Lucas en Hechos 14, y después, versículo 21, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Y Jesús también lo prometió en los evangelios. Él dijo que en el mundo tendrán aflicciones. No debe ser algo que deba sorprendernos, pero cuando pasa, debemos meditar en el amor de Dios en esos sufrimientos. Y Pablo pregunta si alguna de estas opciones, alguna de estas situaciones nos pueden separar del amor de Cristo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pablo no agarra ejemplos suaves para hacer que su argumento sea más fácil y que lo puedan entender rápido. Él toma los casos más extremos que pueda imaginar y que en su contexto estaban pasando. La tribulación como una presión aplastante, la angustia, no como una simple preocupación pasajera, sino que es estrechez, la sensación de no tener salida. Ese tipo de angustia, la persecución, como el rechazo activo y violento, el hambre y la desnudez, que son la privación más básica de lo necesario para vivir, el peligro de la amenaza constante sobre la vida. Y en todo tiempo estaban a punto de morir por espada. Situaciones de violencia, situaciones de peligro, trágicas. Y entonces, hermanos, esto no es una suposición, no es un pensamiento hipotético que podría llegar a pasar. Estas son las realidades crudas que el creyente tendrá que atravesar. Cita el apóstol el Salmo 44, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, cada día, todo el tiempo. Somos contados como ovejas para el matadero. Ese es un salmo de lamento. El salmista describe que estaban sufriendo profundamente. Y ahora Pablo está reconociendo que el sufrimiento del pueblo de Dios no es algo nuevo, no es algo raro para el creyente, no es una señal de que algo salió mal en el plan. Como ovejas indefensas, sin siquiera poder defenderse, que van cada día al matadero, así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Dios ha sufrido a través de toda la historia, ha sufrido por su desobediencia, los patriarcas de igual manera, los profetas también, los apóstoles también, Cristo mismo sufrió, y en ningún momento el sufrimiento fue la evidencia de que Dios los haya abandonado. Fue en medio del sufrimiento que el amor de Dios se mostró más claramente. Imagínense esto, tal vez si quisiéramos promocionar que vengan a la iglesia diciendo, vengan a Dios, hoy en día, ¿no? Vengan a Dios, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Jesús, porque a partir de ahora, de que crean en Él, van a sufrir mucho, van a ser perseguidos, se van a burlar de ustedes, se van a encontrar con enfermedades inesperadas, con pérdida de familiares, se van a angustiar, incluso hasta van a estar al borde de la muerte. Vengan a Dios. Sin duda va a ser raro y más bien que venir, algunas personas van a querer huir de nosotros. Pero es que es la verdad. Es la verdad del cristiano. En muchos círculos cristianos justamente hoy se enseña implícita o explícitamente incluso que si tenés suficiente fe, si orás lo suficiente, si ofrendás de tal manera, si vivís correctamente, el sufrimiento se va a ir de tu vida. Y cuando el sufrimiento llega, la persona no solamente va a enfrentar el dolor de esa circunstancia, sino que va a comenzar a vivir una crisis. ¿Significa esto que Dios me abandonó? ¿Que mi fe es insuficiente? ¿Que hice algo malo? ¿Que no fui lo suficiente bueno como para que Dios esté conmigo? Hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, en el Salmo 44 era contado como ovejas de matadero y seguía siendo el pueblo de Dios. Los creyentes del primer siglo, los cristianos, se enfrentaban la espada, la persecución y seguían estando inseparablemente unidos al amor de Cristo. Ustedes, hermanos, hoy en día, en este momento, si están pasando por sufrimientos,
si están pasando por pruebas, por luchas, que los están formando a la imagen de Cristo, siguen estando en el amor de Dios, unidos en el amor de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo esto: todo aquel que desea vivir piadosamente para el Señor padecerán persecución. Dios nos prometió una vida, Dios no nos prometió una vida sin sufrimiento. Lo que sí Él prometió es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, ninguna de estas situaciones nos puede separar del amor de Cristo, porque Él está con nosotros. Nada ni nadie nos puede separar. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el versículo 37 que leemos esto, muchas veces podemos decir, vamos bien, pero a veces ese festejo, por ahí lo escuchamos o lo hemos aprendido de forma malentendida. Y en la cultura cristiana también se utiliza frecuentemente como un sinónimo de éxito, como de superación, como de salir adelante de la adversidad, sin cicatrices, sino con un trofeo en la mano. Somos más que vencedores. Se predica más bien de la victoria entendida como la desaparición del problema. Pero noten lo que dice ese versículo, hermanos. En todas estas cosas, es decir, dentro de la tribulación, dentro de la angustia, dentro de la persecución, dentro del hambre, dentro del peligro, dentro de las burlas, dentro de esas situaciones tan conflictivas en tu vida que muchas veces no entendés por qué, pero el Señor está ahí. Ahí en esos momentos sos más que vencedor. Entonces, no después de ellas, no a pesar de que desaparecieron tal vez, sino en medio de ellas, mientras todavía están presentes, mientras estás en medio de la situación de sufrimiento, sos más que vencedor. Esto va mucho más allá de simplemente ganar. Tener una victoria y ganar implica una victoria tan abrumadora que no hay comparación posible entre el ganador y lo que intentó derrotarlo. Hermano, y cuando digas, soy más que vencedor, no va a venir de tu fortaleza. No es tu actitud positiva, no es tu capacidad de poder salir adelante. Pablo es explícito en eso. Dice, por medio de aquel que nos amó, no por medio de nosotros, no por medio de nuestras fuerzas, no porque salimos adelante, no porque somos trabajadores, que no nos cansamos y que seguimos a pesar de las situaciones, sino por medio de aquel que nos amó. La fuente de la victoria no está en vos, hermanos, está en Él. Esa es la verdad. En Él somos más que vencedores, por medio de Él. Y lo que significa entonces, en términos prácticos, es esto: el creyente no vence las pruebas escapando de ellas, las vence permaneciendo unido a Cristo mientras las atraviesa. La victoria no es la ausencia del dolor. Hermanos, es la imposibilidad de que el dolor interrumpa la relación con aquel que te ama. ¿Se entiende? Podés perder la salud y ser más que vencedor. Podés perder el trabajo y sos más que vencedor. Podés perder a quien amás y sos más que vencedor. Y no por esas pérdidas, no porque ahí en esas situaciones que a veces duelen, sino porque ninguna de ellas puede quitarte lo único que realmente no puedes perder. Ninguna de esas situaciones, hermanos, te pueden quitar lo único que no puedes perder, y es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y entonces Pablo da una conclusión final. Esto es certero. Él dice, yo estoy seguro de esto, estoy convencido.
Hermanos romanos, por favor, escúchenme. No hay nada. Estoy seguro de esto. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Trata de abarcar lo más que puede todas las cosas en esta declaración y lo hace de la manera más exhaustiva posible, como si quisiera asegurarse de que no haya escapatoria alguna por la duda, y va a construir estas listas que juntas van a cubrir absolutamente todo lo que existe. Ni los dos extremos de la existencia humana, la muerte, no te puede separar con todo lo que trae, con las tentaciones, con las presiones, con las enfermedades, con esas complejidades de estar sufriendo. Ni el fin de la existencia ni su continuación tienen poder para interrumpir ese amor. Si hay algo que pueda llegar a pasar en la vida tuya con respecto a la muerte, con respecto a la salud, nada de eso va a obstaculizar el amor de Dios. Nada de eso lo va a interrumpir. En la vida vivimos con Cristo, en la muerte morimos con Él, y como morimos con Él, también resucitaremos con Él. La muerte, lejos de ser una separación, es solo un paso hacia una más íntima unión. Piénsenlo por eso, hermanos. En la muerte, o sea, estamos más pronto a estar con Él íntimamente, verle cara a cara. No es el final, sino la puerta al cielo. No hay fuerzas espirituales. Pablo reconoce que hay realidades espirituales más grandes que los seres humanos, fuerzas que operan en dimensiones que no vemos, pero ninguna de ellas, independientemente de su poder o de su hostilidad contra nosotros, puede alcanzar lo que Dios sostiene. Esto especialmente es relevante porque a veces el creyente siente que sus batallas espirituales son tan grandes para él. Y tiene razón en ese sentido. Son muy grandes para vos, hermanos, pero no son más grandes que Dios, aquel que los sostiene. Dios es mucho más grande que todas esas adversidades, que todas esas luchas espirituales que estés pasando continuamente. Ni las dimensiones del tiempo pueden apagar o pueden trabar el amor de Cristo. Todo lo que estás viviendo ahora, todo lo que venga mañana, los planes, nada de eso va a parar el curso del amor de Cristo Jesús. Todo lo que venga el año que viene, en la última etapa de tu vida, lo que estés planificando, el amor de Dios no tiene una fecha de vencimiento, no tiene cláusulas que se activen, dependiendo de lo que pase el día del mañana. Tampoco lo alto ni lo profundo, esas dimensiones del espacio. Algunos comentaristas dicen que Pablo usa terminología astronómica de su época para referirse a lo más elevado, a lo más abismal del cosmos, pero el punto es el mismo. No hay coordenadas del universo, no hay lugar tan elevado, ni tan oscuro, ni tan lejano donde puedas ir y donde el amor de Dios no llegue. Y finalmente, como si quisiera cerrar cualquier posible grieta, ¿qué dice él? Ninguna otra cosa creada. No hay nada que pueda ser creado. Esa es una cobertura total. Si acaso hay alguna fuerza, alguna circunstancia, alguna realidad no mencionada explícitamente en estas listas que intentara reclamar ese poder para separarte, nada lo podrá hacer. Pablo la incluye de antemano. Todo lo que existe fue creado y nada de lo que fue creado tiene poder sobre lo que el Creador sostiene. Nada. La conclusión es esta, es inevitable. No hay excepción, no hay caso especial. No hay, en este momento, en este día, se creó algo que pueda llegar a separarte del amor de Dios y tener cuidado porque por ahí podés alejarte. No hay nada, no existe y no existirá nada, hermanos. No hay situación tan extrema que pueda quedar fuera de la cobertura de este amor. El inventario
del universo ha sido revisado exhaustivamente. Y en ningún rincón de él hay algo que pueda separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no dice el amor de Dios que depende de cuánto confías en Él. No dice el amor de Dios que depende de tu nivel de espiritualidad o de cuánto hayas estado en la iglesia congregándote con los hermanos. Dice el amor de Dios que es en Cristo Jesús. La fuente del amor no está en vos, está en Él. Y lo que está en Él no va a cambiar. No va a cambiar por los tiempos. No se erosiona, no se vence por tus dudas. No se agota por tus cansancios. Hermano, podés estar en el peor momento espiritual y el amor de Dios en Cristo sigue siendo exactamente tu mejor momento, tu mejor lugar, porque ese amor no lo producís vos, ese amor lo produce Él, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esta es la razón por la que somos inseparables, no porque seamos suficientes, no porque seamos fuertes, no porque un día creí o un día empecé a ir a la iglesia o un día acepté a Dios, sino por su divino poder, por su divina gracia, porque Él es fuerte para no soltarnos, porque Él es fiel para no soltarnos jamás. Esto es lo que Pablo le comunica y le habla a los romanos. Pero, hermanos, es necesario que podamos responder a este amor. No es una simple información. ¿Cómo están, hermanos, en primer lugar, confiando entonces en el Señor? Cuando pasan adversidades, cuando pasan luchas, cuando pasan situaciones conflictivas, ¿dónde está tu fe? Tu fe debe estar en el autor de tu fe, en Cristo Jesús. Tu vista debe estar puesta en Él en todo momento. Hermano, en esta situación te animo a que puedas confiar en Él con todas tus fuerzas, porque no hay nada mejor que descansar en la gracia del Señor. Pablo comenzó así, de la eternidad, nos mostró una cadena que nadie forjó, nadie hizo en el tiempo, sino solamente nuestro Dios. Él te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó. El propósito de Dios con vos es que seas a la imagen de su Hijo. Comenzó antes de que existieras. Y nadie puede acusarte, nadie puede condenarte. El juez está de tu lado, el abogado nunca pierde. No hay instancia superior, hermanos. La cruz de Cristo, el Calvario, su sangre. Contemplá al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solamente en Él podés estar seguro. Y en segundo lugar, ¿cómo estás animando a tus hermanos cuando pasan por dificultades, cuando pasan por situaciones? No hay ninguna de esas situaciones, ninguno de esos problemas, ninguna de esas adversidades que puedan chocar o puedan entorpecer el amor de Dios. Porque tanto vos como tu hermano son inseparables al amor de Dios. Entonces debes estar animando, hablando la verdad en amor continuamente para que justamente tu hermano, tu hermana pueda descansar en Cristo Jesús. Y en último lugar, hermanos, fue por gracia, por medio de Cristo Jesús, no fue por obras para que nadie se gloríe. Te animo, hermano, a que puedas pensar en esto. No lo merecías. Yo tampoco lo merecía. No merecíamos estar cerca de Dios. Entonces, ese amor, esa misericordia que el Señor tuvo por vos, también debes darla a otros. Debes ser misericordioso porque el Señor fue misericordioso con vos. Debes dar de gracia lo que Dios dio de gracia a tu vida, que fue su Hijo, su único y preciado Hijo.
No te canses. Habla el Evangelio. No importa que se burlan, no importa que no crean, no importa que pierdas tu trabajo, no importa que no estés en el momento como hubieses querido estar, o tus palabras que hubieses querido decir. Compartí el Evangelio a tiempo, afuera de tiempo, en todo momento, en todo lugar, porque esas almas se pierden sin Cristo si hoy se mueren continuamente. Nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para terminar, le voy a contar lo que pasó con esta mujer. Dice Corrie ten Boom que pasó los últimos 35 años de su vida viajando por el mundo, contando esa misma historia, no desde la teoría, sino desde las cicatrices, desde el barracón con pulgas, piojos, desde el telegrama que decían salvada sola. Y la frase que repitió más que ninguna otra, la frase que su hermana Betsy pronunció con el cuerpo destruido en un campo de concentración nazi que Corrie convirtió en el mensaje de su vida, era esta: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo aún. Y fin de la cita. Y eso no es optimismo, no es un pensamiento positivo con un vocabulario cristiano. Eso es exactamente lo que Pablo afirma en Romanos 8. El amor de Dios, en el cual nada ni nadie nos puede separar, es derramarnos para darle gloria a Dios, para que ustedes puedan alabar con gozo, con ánimo, para que puedan contarlo, para que puedan anunciarlo, para que puedan desesperarse, para que puedan emocionarse y para que digan: Señor, no lo merecía. Gracias, Señor. Alabado sea, Señor, porque ahora estoy en tu amor y nada me va a poder separar de él.